Cuando despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo contigo, Perú, emocionado doy gracias al cielo por darme la vida contigo, Perú. Eres muy grande, lo seguiré siendo, pues todos estamos contigo, Perú. Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores contigo, Perú. Hipotenusa, catetos, ¿te suenan familiares estas palabras? Si no, mira este video. Hoy trabajaremos con el teorema de Pitágoras. ¿Alguno de ustedes sabe quién fue Pitágoras? Pitágoras fue un filósofo griego que nació alrededor del año 600 a.C., que vivió en el sur de Italia la mayor parte de su vida. Y además fue el primero en probar una relación que se cumple en todos los triángulos rectángulos. Muy bien, Natalia, es cierto. Un triángulo es rectángulo cuando uno de sus ángulos interiores es de 90 grados. Por lo tanto, los otros dos ángulos serán menores a 90 grados y sumarán 90 grados. Esto es porque en todo triángulo la suma de los ángulos interiores es de 180 grados. ¿Tienen nombres los lados? En un triángulo rectángulo, el lado mayor se llama hipotenusa y los lados adyacentes al ángulo recto se llaman catetos. Bien, Matías, en el teorema de Pitágoras se relacionan estos lados. ¿Alguien recuerda qué dice? Dice que en todo triángulo rectángulo se cumple que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Exacto, Michael. Veamos cómo lo podemos demostrar. Aquí hay dos cuadrados iguales cuyos lados miden b más c. En los dos cuadrados están ubicados 4 triángulos rectángulos, cuya hipotenusa mide a y sus catetos son b y c. ¿Qué pueden observar? En el primer cuadrado queda sin rayar un cuadrado del lado a, cuya superficie es a cuadrado. En el segundo de los cuadrados quedan sin rayar un cuadrado del lado b. Bien, chicos, pero también hay otro cuadrado del lado c. Por lo tanto, la superficie sin rayar es b al cuadrado más c al cuadrado. Como los cuadrados que dibujamos al principio son iguales, las zonas sin rayar en ambos tienen la misma superficie, ya que en ambos hemos colocado los mismos triángulos rectángulos. En el primero la superficie del cuadrado es a cuadrado y en el segundo b cuadrado más c cuadrado. Entonces comprobamos que a cuadrado igual b cuadrado más c cuadrado. Bien, Michael. También podemos hacer otra verificación del teorema de Pitágoras que podemos realizar construyendo cuadrados sobre los catetos y la hipotenusa de un triángulo rectángulo y verificamos la relación que se da entre las áreas de los mismos. Ahora veamos algunas aplicaciones de la relación. Por ejemplo, si en un triángulo rectángulo conocemos las medidas de sus catetos, podemos calcular la medida de la hipotenusa. Calculemos la medida de la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 9 y 12 centímetros respectivamente. Podemos plantear entonces y reemplazar por los datos que conocemos. Luego vamos resolviendo y obtenemos la medida del lado A, despejándola como se ve en la pizarra. Por lo tanto, la hipotenusa mide 15 centímetros. Muy bien. Esto quiere decir que conociendo dos de las medidas de los lados de un triángulo, podemos hallar la restante aplicando el teorema de Pitágoras. Ahora tengo todo muy claro, pero sigo sin entender para qué me sirve. Aunque no lo creas, lo puedes usar en situaciones cotidianas. Matías, mira este problema. Un señor tiene que colocar una lámpara en un aplique que se encuentra colocado a 6 metros de altura sobre una pared y debe colocar una escalera para esto, por lo menos a 1,5 metros de distancia de la pared. ¿Qué longitud debe tener la escalera? En principio es conveniente realizar una figura de análisis que nos permita representarnos la situación y además poder indicar en la misma los datos del problema. Nos queda esta figura. Mira, se ve un triángulo rectángulo y la hipotenusa, que es la longitud de la escalera. Es la medida desconocida. Pongámosle la letra H a la altura de la escalera y planteemos la ecuación. Y la resolvemos. Por lo tanto, con una escalera de 6 metros por lo menos, el señor podrá cambiar la lámpara del aplique de la pared. El teorema de Pitágoras dice que
La suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado. Es decir, a cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado. Aquí vemos una representación de esta maqueta. Aquí decimos lo siguiente, que el cateto de a al cuadrado más, ahí vemos a cuadrado más b cuadrado va a ser igual a esa c al cuadrado. Esa es la hipotenusa. Así que lo vamos a ver, chicos, la demostración. Y ahí vemos cómo la representación del teorema de Pitágoras es exacta. Listo.